Hace más de 2000 años, en una tierra llena de historia y esperanza, nació un hombre que cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. Su nombre era Jesús. Muchos lo conocerían como maestro, otros lo llamarían profeta, y millones de personas llegarían a reconocerlo como el Hijo de Dios. Pero su historia comenzó de la manera más humilde que alguien podría imaginar. En una pequeña ciudad llamada Belén, una joven llamada María dio a luz a un niño en un sencillo pesebre. No había palacios, no había riquezas, no había multitudes celebrando su nacimiento. Solo una madre María, un hombre justo llamado José, y un niño que, sin que muchos lo supieran, traería esperanza al mundo. Aquella noche fue diferente a cualquier otra. Las Escrituras cuentan que los cielos se llenaron de luz y que los ángeles anunciaron una noticia extraordinaria. Había nacido el Salvador. Pastores que cuidaban sus ovejas en los campos cercanos escucharon el anuncio y corrieron para ver al niño. Más tarde, sabios provenientes de tierras lejanas siguieron una estrella que los guió hasta donde estaba Jesús. Ellos comprendieron que ese niño era especial. Y así, desde el principio, la vida de Jesús estuvo rodeada de señales que anunciaban que algo extraordinario estaba ocurriendo. Jesús creció bajo el cuidado de María y José. Aprendió a caminar, a hablar, a trabajar y a vivir como cualquier otro niño de su tiempo. José le enseñó el oficio de carpintero. María lo cuidó con amor y dedicación. Durante muchos años su vida fue sencilla y tranquila. Pero el tiempo llegó en que Jesús comenzó a hablar a las personas de una manera que nadie había escuchado antes. Sus palabras eran simples, pero llenas de una profundidad que tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. Hablaba de amor, hablaba de misericordia, hablaba del perdón. Enseñaba que el amor debía extenderse incluso hacia los enemigos. Decía que el corazón humilde era más valioso que la riqueza. Y recordaba constantemente que Dios ama a todas las personas. Poco a poco, multitudes comenzaron a seguirlo. Personas enfermas venían a buscarlo. Personas tristes querían escucharlo. Personas que habían perdido la esperanza encontraban consuelo en sus palabras. Y comenzaron a ocurrir cosas que nadie podía explicar. Los enfermos eran sanados. Los ciegos recuperaban la vista. Los paralíticos volvían a caminar. Las multitudes observaban con asombro. Muchos se preguntaban quién era realmente Jesús. Había momentos en que miles de personas lo rodeaban para escucharlo. Hombres y mujeres dejaban sus hogares por un momento para seguirlo y oír sus enseñanzas. Jesús hablaba con parábolas, historias sencillas que escondían verdades profundas. Contaba historias sobre sembradores, sobre semillas, sobre padres que perdonan a sus hijos. Y a través de esas historias enseñaba que el amor de Dios es más grande que cualquier error. Sin embargo, mientras más personas lo seguían, también comenzaron a aparecer quienes se sentían incómodos con su mensaje. Algunos líderes religiosos no comprendían sus palabras. Otros temían que su influencia creciera demasiado. La tensión comenzó a aumentar. Pero Jesús continuó caminando entre las personas, ayudando, enseñando y mostrando compasión. En una ocasión, cuando una multitud tenía hambre y no había suficiente alimento, Jesús tomó unos pocos panes y algunos peces, y de una manera que nadie pudo explicar, aquel alimento alcanzó para miles de personas. En otra ocasión, caminó sobre el agua mientras una tormenta sacudía el mar. Sus discípulos quedaron sorprendidos. Cada día parecía traer un nuevo milagro. Pero más allá de los milagros, lo que más impactaba a las personas eran sus palabras. Jesús enseñaba que el amor es más fuerte que el odio, que el perdón tiene poder para sanar el corazón y que la fe puede sostener a una persona incluso en los momentos más difíciles. Con el paso del tiempo llegó un momento decisivo. Jesús compartió una última comida con sus discípulos más cercanos. Durante esa noche habló con ellos sobre el amor, sobre el servicio y sobre la importancia
de permanecer firmes en la fe. Sus palabras estaban llenas de una profunda calma. Aunque sabía que momentos difíciles se acercaban, continuó mostrando amor hacia todos. Poco después, uno de sus propios discípulos lo entregó a las autoridades. Jesús fue arrestado. Fue llevado ante gobernantes y juzgado. Aunque muchos reconocían que no había cometido ningún crimen, la presión de la multitud llevó a una decisión injusta. Jesús fue condenado. Fue llevado a un lugar llamado Gólgota. Allí, en medio del dolor y el sufrimiento, ocurrió uno de los momentos más impactantes de su historia. Incluso en medio de ese dolor, Jesús pronunció palabras de perdón. Dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Muchos pensaron que todo había terminado. Pensaron que su historia llegaba a su fin. Pero lo que ocurrió después cambiaría la historia para siempre. 3 días después de su muerte, la tumba donde había sido colocado estaba vacía. Jesús había resucitado. Sus discípulos lo vieron nuevamente. Hablaron con él y comprendieron que su mensaje era más poderoso que la muerte. La noticia comenzó a extenderse. Personas en diferentes lugares empezaron a contar lo que había sucedido. Y con el paso de los años, el mensaje de Jesús continuó creciendo. Generaciones enteras escucharon su historia. Su enseñanza siguió transformando vidas. Imperios se levantaron y cayeron. Civilizaciones cambiaron, pero el mensaje de Jesús permaneció. Un mensaje de amor, un mensaje de perdón, un mensaje de esperanza. Hoy, más de 2000 años después, millones de personas siguen recordando su nombre. Porque la historia de Jesús no es solo un relato antiguo. Es una historia que continúa inspirando corazones. Una historia que recuerda que incluso en los momentos más oscuros puede existir esperanza. Y una historia que sigue invitando a cada persona a vivir con amor, fe y compasión. Si crees en Jesús, escribe en los comentarios: Amén. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias y oraciones que fortalezcan tu fe.